Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a el ciclo de webinarios sobre medio ambiente de el grupo de egresados de Ingeniería Química de la UNEXPO, Vicerrectorado de Barquisimeto. Estoy muy complacido esta noche de conducir esta actividad, ya que estamos en la conclusión de este primer ciclo que se ha desarrollado a lo largo de este segundo semestre del año 2023. Con mucha aceptación, estamos muy satisfechos de todo el desarrollo que hemos tenido y finalmente llegamos a este punto que es la culminación de este ciclo de webinars. Para nosotros es un placer presentarles este ciclo y presentarles también los proyectos que hemos venido desarrollando como parte de las actividades que realizamos para nuestro objetivo general, que es el de recuperar espacios para nuestro departamento de Ingeniería Química del Vicerrectorado de Barquisimeto de la UNEXPO. Nosotros somos un grupo de egresados, específicamente de la 15ª promoción de ingenieros químicos del año 1999, que precisamente esta semana hemos cumplido 24 años de graduados. Estas fotos que estamos proyectando acá forman parte de las memorias que conservamos del año 99, cuando recibimos ese título de ingenieros químicos. Y bueno, a lo largo de esta semana hemos tenido algunas reuniones, algunas celebraciones por la celebración de estos 24 años. Y a pesar de que han pasado 24 años, nosotros seguimos eh, comprometidos, seguimos trabajando en función de apoyar a nuestro Departamento de Ingeniería Química. Estamos apostando también por el futuro de los estudiantes departamento, y para ello nos hemos propuesto promover actividades en pro del departamento, generar contenidos que fortalezcan la formación académica de los estudiantes y crear y fortalecer redes con todos los egresados. Este año hemos tenido algunos proyectos relevantes, como por ejemplo la recuperación de la sala de estudio del departamento, recuperación de aulas, dotación de algunos materiales eléctricos. Hemos tenido también el proyecto Química Segura, que ha pretendido apoyar las instalaciones de gas para que sean seguras para los laboratorios del departamento. En temas formativos se ha trabajado en los conversatorios de calidad 4.0, de industria 4.0 y formaciones para estudiantes y profesionales en sistemas de gestión de calidad basados en normas ISO. De forma específica, este ciclo de webinars ha contado con la intervención de destacados profesionales que han hecho aportes para crear estos contenidos. Hemos tenido 11 charlas con personas que están en diferentes partes del mundo. Están dispersos pero conectados a través de estos medios tecnológicos y que han puesto su grano de arena en apoyar estas iniciativas del grupo de egresados para enriquecer con su experiencia, con sus conocimientos, la formación y el propósito que nosotros perseguimos hacia los estudiantes y hacia los egresados de ingeniería química. Bueno, sin más preámbulos, quiero introducir ahora a nuestro ponente invitado. Para el cierre de este ciclo no podía faltar una, una conferencia que hable sobre el tratamiento de aguas, porque siempre que hablamos del ambiente, del cuidado del ambiente, pues es inevitable que nos vamos mentalmente hacia contaminación de las aguas o el cuidado de las aguas y el problema de los tratamientos de las aguas residuales. De manera que hoy
vamos a contar con la intervención de un profesional muy destacado, como es el compañero Eli Díaz, que ha aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros hoy su conocimiento y su experiencia en este tema de el tratamiento de aguas. Eli es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Carabobo en el año 2008. Es un magíster en ingeniería ambiental, también de la Universidad de Carabobo, y cuenta con diplomado y especialización en sistemas integrados de gestión de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Está certificado como auditor líder en normas ISO 9001, 14001, ISO 45001. Cuenta con certificación profesional LEA y tiene diplomado en componente docente, o sea que también tiene experiencia para impartir y para ser conferencista. Actualmente se desempeña como ingeniero de calidad en JRI Ingeniería. Nos va a hablar desde Santiago de Chile. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera dejar a Eli para que comience con su presentación y agradecerte por tu intervención en este cierre del ciclo de webinars sobre medio ambiente. Adelante, Eli. Muchas gracias, Eli, por la invitación y a todos ustedes también a este ciclo de webinars. Así que realmente yo estoy muy agradecido también por participar y poder estar con ustedes en este ciclo, ya hoy que está cerrando. Yo voy a empezar compartiendo mi presentación, para eso tengo que cerrar acá Sí. y colocar esta otra. Y me parece que ahí ya se está, ya, ya se ve. Ahí se ve, correcto. Exacto. Bueno, lo otro, la primera parte fue la introducción que nos acaba de hacer para empezar con este tema. Y yo en esta oportunidad quise compartir una parte de mi experiencia como profesional, que ya va sobre los 15 años y contando. Desde que me gradué, he pasado por un conjunto de proyectos y de trabajos, donde se destaca mucho el trabajo a nivel de laboratorio y el trabajo también a nivel de ingeniería, en especial en tratamientos de aguas. Para nosotros poder hablar de los humedales artificiales, primero quería comentar sobre los humedales naturales, ¿sí? Como son estas clases de humedales, que son los principales, los más conocidos, eh, que básicamente ustedes pueden haberlo visto en alguna visita, en algún recorrido, un paseo, y que tiene sus particularidades que lo hacen pues diferente unos de otros, pero que también tienen varias cosas que lo hacen común y lo hacen clasificarse como humedales. Principalmente estos espacios, ya sea un éstero, un pantano, un manglar, una ciénaga, son espacios que están temporal o permanentemente inundados y existe allí un ciclo biológico, una biodiversidad y un espacio, un hábitat para muchas especies. Y eso básicamente es lo que lo denomina un humedal, ¿sí? Porque está temporal o permanentemente inundado. Ahora bien, los humedales naturales tienen enormes beneficios para nosotros, los seres humanos y los seres vivos en general. Y de allí, poco a poco, se han estudiado a fondo con el hecho de que ha aumentado la crisis del agua y también los problemas ambientales, de sus grandes beneficios, donde se destacan el control de inundaciones, la provisión de alimentos, el suministro y purificación de agua, el mantenimiento del ecosistema, la recarga de acuíferos y la recreación y paisajismo, lo primero que les comentaba. Entonces, dentro de todo esto, nosotros conocemos que los humedales naturales son un filtro biológico y de hecho así se nota. Hasta en espacios tan cercanos como nosotros que venimos de Venezuela, estuvimos muy probablemente en Los Cayos y allí hay humedales y se puede ver el efecto
en que hay una purificación del agua a través del humedal. Ahora, ¿cómo se desarrolló esta idea? Se desarrolló esta idea en el tiempo, en la ingeniería, de que los humedales pueden ser aprovechados para eso, para tratar las aguas. Bueno, esta tiene una historia relativamente corta, de a mediados del siglo XX, y que nació en el Instituto Max Planck en Alemania, por el doctor Siedel, que inició los estudios con una investigación a escala piloto de lo que puede ser la eficiencia de un humedal ya construido. Eso llevó bastante tiempo hasta llegar a ver una aceptación y poder generarse un presupuesto de tal manera de poder construir el primer humedal artificial a escala real, que obviamente fue realizado en Alemania, por lo mismo que vienen haciendo, voy a colocar aquí el puntero por si acaso, es la cuna de esta idea de utilizar los humedales artificiales. Ahora bien, eso ya en esa etapa, que ustedes pueden ver que son 6 años, hubo un desarrollo muy importante, ¿sí? Que empezó a usarse gravillas, arenas como medio filtrante. Y eso le dio un plus, un verdadero, digamos, desarrollo exponencial, un crecimiento a esta tecnología de tratamiento y que empezó a expandirse por el mundo a nivel del año 80, 1990. Empezaron a nacer también empresas que se dedican a este desarrollo y a medida que se dio a conocer, fue llegando a más sitios, primero en Europa, luego también llegó a Oriente, a Estados Unidos, a Latinoamérica, que es la situación que tenemos actualmente, que ya es conocido como un tratamiento real y, y, y también factible para las aguas residuales. Ahora, teniendo en cuenta eso, los humedales artificiales, yo quiero que aquí hagamos una pequeña parada para definirlo y así poder introducir el tema con bastante detalle. Son sistemas de ingeniería diseñados y construidos para utilizar las funciones naturales de los humedales, de la vegetación, de los suelos y de sus poblaciones microbianas para el tratamiento de contaminantes, de aguas residuales y lodos. Y aquí empiezo a extenderme un poco en que no solo los humedales artificiales van a permitir el tratamiento de las aguas residuales, y más adelante vamos a conocer un poco más, sino que también vamos a tener una descontaminación de suelo y también del aire en sí. Ahora, dentro de esta definición empezamos a ver las particularidades y lo específico de lo que se necesita para la construcción de un humedal. El vaso del humedal, que viene siendo el espacio donde se va a desarrollar, se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar pérdidas de agua al subsuelo. Esto obviamente es muy importante porque si existiera una infiltración, si no se prepara el suelo donde va a estar el humedal, entonces podríamos estar contaminando las aguas subterráneas. Se emplean sustratos, que es lo que mencionaba, arena, grava, gravilla, para el enraizamiento de las plantas diferentes al terreno original. Y además se eligen las plantas que van a colonizar el humedal. Ahora, más allá de todo lo que podamos ver, va a ser un contenido un poco amplio, pero a la vez introductorio a lo que es el tema de humedales artificiales, para que ustedes pues se incentiven a conocer más y las grandes ventajas que tiene esto a nivel de los tratamientos de las aguas residuales y de la gestión ambiental en todo ámbito. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las funciones básicas, que es fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo, utilizar y transformar la materia orgánica por intermedio de los microorganismos. Fíjense que en la definición que proporcioné, habla de microorganismos, entre uno de los elementos que componen a los humedales artificiales, llámese bacterias, protozoos, algas, eh, eh, bueno, las microalgas, por supuesto, hongos, entre otros. Logran niveles de tratamiento aceptables con un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Esto viene siendo como los pilares de lo que hace
o entrega al mundo un humedal artificial. Y aquí vemos parte de lo que es el proceso de construcción y de cómo quedaría al final. Ahora bien, si hoy hablamos de un título como de depuración de aguas residuales por medio de los humedales artificiales, es importante que tenga en cuenta que las aguas, primero tenemos diferentes tipos de aguas residuales que se categorizan por los componentes o los elementos contaminantes que presentan. Y aquí tenemos las aguas residuales domésticas o grises, ¿sí? Que no es lo mismo porque hay una carga bacterial, una carga orgánica mayor, en el caso de cuando son aguas residuales domésticas, porque incluyen las aguas negras, las aguas residuales industriales, porque sí, a través de un humedal artificial también podemos tratar las aguas residuales industriales. Puede haber tratamiento de agua de drenajes de extracciones mineras, agua de escorrentía agrícola, que es lo que sucede cuando hay una precipitación muy fuerte en los campos agrícolas y realmente allí lo que ocurre es que hay un lavado de los fertilizantes si no se consumió todo y eso lleva muchísimos nutrientes hacia los ríos y lagos. Hay un proceso que también es de contaminación. También podemos tratar solamente los lodos de las plantas de tratamientos o efluentes pretratados, que de hecho es una de las grandes ventajas que tienen los humedales y una de las que ya ha sido realmente aceptado, porque muchos dicen, bueno, los humedales lo puedo utilizar solo para tratamiento terciario, lo puedo utilizar solamente para la depuración final. ¿Okay? Pues eso es una de las aplicaciones, pero no es la única. Y tenemos también para ríos y lagos contaminados. ¿Sí? Digamos que la parte de efluentes pretratados fue la que se introdujo poco a poco entre las personas. Aquí tenemos un poco de la acción depuradora, de lo que ejerce la planta, que vamos a llamar nosotros macrofitas, ¿sí? Y su interacción con el medio ambiente, la energía solar, la cual juega un papel fundamental para el intercambio de gases, de oxígeno, dióxido de carbono. En este caso, ustedes van a ver en la siguiente gráfica que no son cualquier planta las que se utilizan en los humedales, sino que tienen unas características particulares idóneas por la cual hay una transferencia mayor y almacenamiento de oxígeno dentro del tallo de la planta. Asimismo, buen consumo de los nutrientes, de carbono, y eso también lo vamos a desarrollar un poco más adelante, que sirve de alimento para la planta, para su crecimiento, y eso está dentro de los contaminantes que tiene el agua residual. También tenemos el sustrato, que sirve como apoyo físico de la vegetación, lo que está debajo aquí del agua. Y allí vamos a ver que va a haber una fijación de los microorganismos, formándose un biofilm, una biopelícula en las raíces y también en los rizomas, lo cual vamos a entrar en mayor detalle. Ahora, hay un punto fundamental también que es la evapotranspiración, que esto hay una relación, dice que cada 100 litros que toma la planta, ¿sí? Que toma la planta, hay un 0.1 litros que, que se consume en el recambio de gases, 1.9 que lo utiliza para el crecimiento y 98 litros que lo transpira, que lo devuelve al medio ambiente. Así vamos a ver que hay algunos tipos de humedales que puede haber una entrada de agua y la salida es mucho menor porque hay un efecto de evapotranspiración muy alto. ¿Sí? Lo que le venía diciendo es que estas plantas son especialmente diseñadas, digámoslo, por la naturaleza para alojar muchísimo oxígeno acá, ¿sí? Que es la aerenquima de una planta carrizo o también caña, que es la más popular para este tipo de tratamiento. Y aquí tenemos otro corte del tallo y en todo esto podemos ver espacios disponibles para alojar oxígeno, ¿sí? De igual manera se puede ver en la hoja y el tallo de una planta de tipo espadaña. Entonces, quiero que se interprete bien que los humedales artificiales, el oxígeno juega un papel fundamental y que son tratamientos aerobios. Dentro de la clasificación que tenemos de tratamiento de aguas, es un tratamiento principalmente aerobio, es decir, con presencia de oxígeno. Y la vegetación más importante, la podemos ver acá, en la gráfica anterior habíamos visto el carrizo con su eh, nombre en latín, Rhamnites, o también conocido como el césped común de caña. Es la planta más utilizada para diferentes tipos de humedales. Así también tenemos los juncos, que crecen muchísimo, las espadañas,
Y no solo son plantas arraigadas, también pueden ser plantas flotantes, como el jacinto de agua y la lechuga de agua. Aquí hay algo que ustedes pueden hacer una conexión, van haciendo una conexión entre estas plantas, que en algunos medios generan un proceso de eutrofización que es un problema ambiental, mientras que en el caso de los humedales nosotros las aprovechamos para realmente hacer un control ambiental, o sea, depurar las aguas y clarificarlas. Entonces, allí hay un desenvolvimiento inverso de lo que se espera de esas plantas. El sustrato, ¿sí? Que de forma general, pues tenemos la grava gruesa, la grava fina, la arena fina, y una que no aparece aquí en el gráfico, las arenas gruesas, ¿sí? Porque dependiendo de cómo tiene los espacios, sí, los espacios entre la grava o la arena, va a ser el nivel de filtración que vamos a obtener en un humedal artificial, la granulometría. Es importante destacar que la permeabilidad es la principal característica, la cual depende de la porosidad y la conductividad hidráulica del material empleado. Aquí para seguir conociendo parte de lo que compone el humedal artificial, los microorganismos, que juegan un papel fundamental porque ellos son los encargados de realizar la degradación de la materia orgánica, ¿ok? En presencia de oxígeno, ellos van a ir utilizando esta materia orgánica, la van a degradar, la van a consumir y van a, bueno, generar también energía, ¿ok? Y hay también una alteración de las condiciones potencial redes del sustrato. Bueno, esto en el fondo ya puede ser cuando vayamos a ver la parte de la operación que puede afectar la capacidad de proceso del humedal. La actividad microbiana está involucrada en el reciclaje de nutrientes. Esto es un esquema donde podemos ver los diferentes mecanismos de remoción de los contaminantes. Tomen en cuenta que aquí está el agua residual y aquí están sus principales contaminantes: sólido suspensión, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, agentes patógenos, y también podría yo agregar acá los metales pesados. Entonces, como ustedes pueden ver, independientemente de la planta, en algunos se van a presentar unos procesos más que en otros, vamos a tener que los sólidos, por ejemplo, principalmente se va a remover por filtración, ¿sí? Dentro de ese material filtrante. También la materia orgánica por la degradación de las bacterias, como yo bien lo me comentaba. Pero si bien este es el proceso fundamental, también va a haber una remoción por filtración, porque hay una materia orgánica soluble y una insoluble. El nitrógeno y el fósforo, que son absorbidos por las plantas, y también hay una formación de amoníaco, que hay una parte que se volatiliza al ambiente, hay un proceso de nitrificación, ¿ok? Puede existir un proceso de nitrificación, esto en menor grado, ¿sí? Pero sí se nitrifica y es una parte fundamental para el tratamiento. El fósforo también puede ser precipitado o absorbido, y estos son los aspectos fundamentales en caso de los patógenos, que puede haber filtración y absorción. Aquí vemos un poco de las condiciones deseables de las especies emergentes, ¿sí? La familia de la cual ellos forman parte, el nombre latino, ¿sí? El nombre común con el que yo me quedo ahora para mencionarles un poco sobre la temperatura deseable y el rango de pH efectivo. Estas son las más comunes: el junco de laguna, el carrizo, el lirio amarillo y la espadaña fina. Los juncos, y aquí hay varias que están clasificadas en esta familia: las eneas, las aneas y espadañas. Para que ellas puedan tener un mejor rendimiento en lo que es la remoción de esos contaminantes, de una u otra forma, están relacionadas con este rango de temperatura y este rango de pH efectivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la planta carrizo, vemos cómo puede servir en climas bastante templados, con 12 grados, y hacia temperaturas más elevadas. De hecho, puede estar en temperaturas un poco más altas. Y el rango también de pH es mucho más amplio. Entonces, es una de las grandes razones por que esta planta se utiliza mucho para los tratamientos de aguas. Por otro lado, tenemos la clasificación de los humedales, partiendo de que ya conocimos un poco de cuáles son esas plantas macrofitas, llamadas así por esas características particulares que tienen de almacenar oxígeno, ¿sí? Tenemos que hay sistemas enraizados y sistemas flotantes, ¿ok?
sistema flotante no va a haber ningún medio filtrante propiamente dicho, sino que estas plantas están en contacto con el agua, mientras que en enraizado puede haber emergentes que sobresalen del material filtrante, pueden haber sumergidas, que el agua, está el agua, pero eh, totalmente sumergida, no se ve nada, pero sí está sobre el agua, y está flotante que hay una parte que sale al ambiente. Desde las emergentes podemos tener flujo subsuperficial, horizontal y vertical. Yo me quedo con estas últimas tres, que son las que vamos a explicar con más detalle dentro del tiempo que hoy nos reúne, ¿sí? Para que puedan ustedes, pues, ver cómo funciona en cierta medida. El sistema de flujo libre, que viene siendo el superficial, que sería acá como superficial solamente, ustedes pueden ver, a grosso modo, ¿no? Una tubería de entrada, ¿sí? Aquí puede haber por efecto de gravedad o bombeo, pero fácilmente puede ser por efecto de gravedad. Como el agua, aquí tenemos el medio filtrante y las plantas, ya un momento bastante de crecimiento, tienen contacto acá con el agua y la salida, ¿ok? Entonces se genera un lodo, pero que es un lodo bastante diminuto, un espesor bastante pequeño, que va a formar parte, pues, de este tratamiento propiamente dicho. Por otro lado, tenemos el de flujo horizontal, flujo subsuperficial horizontal, donde está el ingreso, que el ingreso ocurre dentro del material del filtrante, dentro del sustrato, ¿sí? En la parte inferior. Así que las plantas acá van a humedecerse con el agua, ¿sí? Y por acá, más abajo, vamos a tener la salida de esta agua. Aquí una característica que igual vamos a desarrollar un poco más adelante, con más detalle, es que acá la evapotranspiración es uno de los aspectos que más se da, ¿ok? Y que por tanto el agua de entrada no va a ser igual a la de salida. El flujo superficial vertical, que es uno de los sistemas que tiene mayor rendimiento, la tubería es de por arriba y se, se distribuye uniformemente por todo el espacio del humedal y se recoge por debajo. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una pendiente, un tubo de drenaje. Acá vamos a ver algunas características adicionales porque estos sistemas son los que pueden recibir más carga, pero también no se hace de forma continua. Entonces allí generalmente se utiliza un sistema de bombeo y se utilizan varios humedales operados en paralelo. Entonces va recibiendo uno agua y después va recibiendo agua el otro humedal. Haciendo un resumen de las características principales para comparar estos humedales, que son los más conocidos, en cuanto a aplicación, el de flujo superficial vertical puede ser utilizado para tratamientos primarios o secundarios. El de flujo superficial horizontal de tratamiento secundario. El de flujo superficial, flujo libre, es más utilizado en tratamiento secundario o terciario, ¿sí? Ya como al final, pulimento. El dimensionamiento, lo del flujo superficial vertical tiene mayor profundidad y la profundidad baja en el flujo horizontal, ¿sí? Siempre se deja también un borde libre, un borde donde no hay agua, ¿ok? Mientras que el flujo superficial, la profundidad es menor o puede ser igual que la horizontal, pero de mayor área. Como les comentaba, en la alimentación, el flujo superficial es intermitente, el flujo superficial horizontal continua y el superficial también continuo. La protección térmica es buena, excepto por el flujo superficial. Y este punto es importante, muy relevante, porque en climas fríos va a ser fundamental tener la protección térmica para el funcionamiento del humedal, porque algunos de sus detractores, de los que todavía no conocen bien esta tecnología, biotecnología, pues hablan que solamente funciona para climas cálidos, para tropicales, y no es así. De hecho, en Europa se utiliza y ahí tienen las 4 estaciones. Y lo que ocurre es que principalmente se utiliza más de flujo superficial. Valor ecosistemal, hay menor valor en el caso del vertical y horizontal, pero todos aportan, mientras que el superficial un mayor valor porque obviamente hay paisajismo y da la oportunidad para la biodiversidad de muchas especies. ¿Ok? Ya que tenemos sobre la operación y mantenimiento, la que es
digamos, tiene un grado de complicación y solo porque hay una alimentación intermitente, generalmente se utiliza el sistema de bombeo, es la de flujo subsuperficial vertical. Las otras son sumamente sencillas. Un poco con respecto a la eficiencia de remoción, tenemos de los parámetros fundamentales, ¿no? La DBO, los sólidos suspendidos totales y los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Como pueden ver, estas eficiencias de remoción son bastante elevadas, ¿sí? Excepto por lo que es nitrógeno y fósforo, pero que igual presentan. Eso es importante porque esto depende mucho de cuánta carga se le lleva a un humedal. Esto hay que pasar por todo lo que es el diseño propiamente dicho, pero el hecho de que haya una remoción importante, ya sea por un proceso o por otro, de nitrógeno y fósforo, permite que para cierto nivel, o agua residual doméstica, esto perfectamente sea útil como para después reutilizar esta agua o hacer una desinfección para eliminar los agentes patógenos con el propósito de utilizarla para agua de riego, porque a veces hay que cumplir una norma con respecto a que no haya presencia de microorganismos patógenos. Y quería también, dentro de esos sistemas, señalar el sistema francés, ya que este es ampliamente utilizado en Francia, ¿verdad? La redundancia, y que es un paquete completo, donde ya tiene un pretratamiento, generalmente un sistema de desbaste, y aunque aquí solamente se ve un humedal, en general se utiliza una cadena de humedales de flujo subsuperficial vertical, que va a ser como el tratamiento primario o pretratamiento, y después otra cadena de humedales de flujo superficial vertical que va a ser el tratamiento secundario. Entonces, la carga va a ir reduciéndose a medida que va avanzando en el humedal. ¿Ok? Algunos aspectos que no se ven en las otras es lo de la utilización de la capa de geotextil, geomembrana, para asegurarse de que no haya infiltración en el suelo. ¿Ok? Bueno, por supuesto, esto de manera introductoria, los principales parámetros de diseño, tenemos las áreas por persona, que es metro cuadrado, persona equivalente. Es un parámetro fundamental y dentro de las personas que les gustará o les gustaría o están sumergidos dentro de lo que es diseño de planta de tratamiento para las tesis de grado, es importante destacar acá que los humedales no se diseñan bajo tiempo de retención hidráulica, como si ocurre con muchos otros sistemas de tratamiento, con muchas otras unidades. Se diseñan en base a carga orgánica por área superficial, se diseña por las personas equivalentes y por carga hidráulica. Y también importante destacar lo que es la oferta y demanda de oxígeno. ¿Okay? Además, dentro del diseño, pues hay que evaluar no solo la remoción de la DBO, sino la remoción de los nutrientes nitrógeno y fósforo. Y hay ecuaciones que ya han sido desarrolladas a partir de lo que se hizo en Alemania, de cómo es el mecanismo de remoción y cómo es digamos, la cinética de remoción de la DBO y también de los nutrientes nitrógeno y fósforo, de hecho, hasta los agentes patógenos. También es importante destacar que en este punto los metales pesados no es propio que esté presente en las aguas residuales domésticas, sino en aguas residuales industriales. Entonces puede haber un pretratamiento, así como de las grasas, que forma parte del pretratamiento antes de que estos puedan ser llevadas a los humedales. Dentro de otros aspectos a señalar en el principio de diseño, es que todos se diseñan en general con cinética de primer orden de flujo pistón, ¿sí? No mezcla completa y sin restricciones. Se hace un diseño preliminar, como en muchos casos, donde se supone que los caudales de entrada y de salida son iguales. Y luego, la temperatura del agua también es fundamental y las condiciones ambientales, considerarlas dentro del diseño. Bueno, otro aspecto también es la inclinación del fondo y el sistema de drenaje, como lo estuvimos viendo en las otras gráficas. Acá, también para hacerse una idea de todo lo que es el diseño, destaco que los humedales de flujo libre, ¿sí?, se diseñan a través de la ecuación de Manning, lo que es el régimen hidráulico, ¿ok? Y esa ecuación, donde aquí tenemos la velocidad de flujo, va a estar dirigida a obtener un coeficiente de Manning en función a lo que es la altura de las plantas y de la vegetación en sí. Como podemos ver, este N, ¿sí?, va a ser obtenida a través del factor de resistencia de Manning
y ese factor de resistencia pues va a variar, ¿sí? Tenemos aquí la altura también, si la vegetación es escasa, si la vegetación es moderadamente densa, y si la vegetación es muy densa, y las capas de residuos. ¿Sí? Esto es una de las ecuaciones más importantes, no la única, porque obviamente hay que estudiar la remoción con respecto a la DBO, con respecto a los nitrógenos, al fósforo. Con respecto a los humedales de flujo subsuperficial, aquí aplica más la ley de Darcy. Y dentro de ello le dejo esta tabla, ¿sí? Porque son los parámetros que hay que estudiar dependiendo de el medio filtrante, ya sea arena media, arena gruesa, arena con grava, arena media, arena gruesa, y además que estas se pueden estar utilizando de manera combinada. Entonces, estos valores pueden ser referenciales y luego hay que verificarlos en laboratorio. Aquí vamos a hacer una revisión también de algunos aspectos de diseño y de construcción. El confinamiento del humedal, primero que nada, es con respecto al estanque, al espacio donde va a abrirse. Esto, en general, lo importante es asegurarse de que no haya infiltración y en algunos casos haya que utilizar una capa de arcilla o una geomembrana. La evacuación de los efluentes depurados, esto se refiere a los drenes, a las tuberías que van a ser utilizadas y cuál va a ser el uso al final de estos efluentes. La ventilación del sustrato de filtrante por el tema del oxígeno, las capas de árido, que es la selección de la grava, de la arena, el sistema de reparto y la plantación, que justamente aquí hay que ver cuáles son las plantas más idóneas. Ya normalmente uno tiene que utilizar plantas locales y eso se estudia en el momento de fabricación. Aquí tengo una imagen, yo le voy a ir proporcionando muchas imágenes de un humedal que se construye en Concepción, que es una ciudad muy importante acá de Chile, y que se ha utilizado en este caso para recuperar la laguna que atraviesa Concepción. Entonces, otros aspectos fundamentales para la puesta en servicio es realizar el pretratamiento. La alimentación a los humedales se iniciará una vez finalizada la plantación y además que una vez de que el humedal tenemos las plantas, ya la eficiencia de tratamiento empieza. Entonces, a medida que estas plantas, al principio va a haber un tratamiento solamente por material filtrante, por un filtro, pero después se va a formar una biomasa y va a empezar a aumentar su eficiencia. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de lo que son las raíces y también de los rizomas que conectan de forma horizontal unas plantas con otras. ¿Ok? Y todo ello alojan o recargan nutrientes, que dentro de todo esto, bueno, se habla del ciclo vegetativo. Y entonces aquí hay una combinación entre saber de biología y saber de ingeniería química para lo que es el diseño y la operación de estos sistemas. ¿Ok? Otro aspecto fundamental es ya en la operación y mantenimiento, porque vamos avanzando, el control periódico de las bombas, que es como lo único que podría ser más complejo en caso de que haya bombas, de que si haya sido necesario una estación de bombeo, sobre todo para los humedales de flujo subsuperficial vertical, mantener limpia las estructuras de entrada y de salida, ¿sí? De cualquier tipo de obstrucción, la relación de carga hidráulica y cargas contaminantes, para eso hay que controlar el caudal, el control de plagas, porque pueden dañarse las plantas en cierta medida, y, pues, ¿cuáles son los problemas comunes o los mayores problemas? La distribución irregular de flujo, las sobrecargas locales con olor y el deterioro de la eficiencia del tratamiento. Aquí hay un aspecto muy importante, es si hay que cosechar las plantas o no hay que cosechar las plantas. Y esto depende en un caso y el otro. A veces hay que cosechar, esto significa extraer las plantas y en otros no, en otros siempre se quedan las plantas allí. ¿Okay? Esto depende mucho de los factores climáticos, del objetivo del humedal en sí. ¿Okay? Entonces, se presentan los beneficios de cosechar las plantas, que es que los nutrientes que han sido tomados por las plantas son removidos del sistema. Cuando extraemos las plantas, estamos sacando gran parte de los contaminantes allí y también a partir de ello podemos hacer un compost. ¿Okay? El humedal de flujo superficial vertical, menor biomasa vegetal, puede hacer más fácil las tareas de mantenimiento. Entonces hay que estar podando. El material vegetal es posible utilizarlo como cultivo de forraje o paja. ¿Okay? Hay un aspecto importante que nos dice que en climas cálidos sí debe ser movido cada 2 años para permitir una inspección visual del sistema de distribución. Ahora, cuando no se cosecha, por ejemplo, en climas ya más fríos, generalmente como se puede ver acá, esta planta hace
una protección térmica y mantiene a buena temperatura para el proceso que está ocurriendo de degradación de la materia orgánica por los microorganismos, ¿ok? Y la nitrificación también. Bueno, otros aspectos aquí de los humedales de flujo subsuperficial, evitar en todo momento la entrada a las instalaciones de animales que puedan arrancar las plantas, comérselas, ¿no? Evitar pisar el sustrato filtrante para impedir su compactación y también lo que es el principal y más grave problema es la colmatación del sustrato. Entonces ahí hay que cuidar la carga que se alimenta a la humedad, ¿sí? Una comparación que también es otro de lo que me piden con respecto a otros tratamientos. Aquí tenemos como lo más claro, laguna de estabilización y lodos activados y humedales artificiales. Hay una gran relación entre la humedad artificial y la laguna de estabilización, pero la laguna es como una piscina, ¿verdad? Un estanque de agua. Y allí no deberíamos tener plantas. En las lagunas facultativas tenemos que eliminar en gran medida el problema de algas, por ejemplo. Mientras que la humedad artificial es precisamente el tratamiento es a partir de las plantas. Entonces, a partir de ello, y como las plantas pueden absorber mucho de los nutrientes, podemos obtener una eficiencia global de tratamiento aún mayor. ¿Ok? Aquí, bueno, dentro de esto, lo importante es destacar que los activados ya sí hablamos de equipos mecánicos, hablamos de consumo de electricidad, por tanto, estos otros dos sistemas son más sostenibles y económicos y a un personal capacitado. También el tema de olores, yo voy a destacar pues que los humedales no generan olores y no produce olor. Y aquí hay unos valores referenciales de costo de inversión y de costo de operación, donde podemos ver que si bien el CAPEX, el costo de capital, puede ser más alto que la laguna de estabilización, en los costos de operación y mantenimiento son más bajos. ¿Sí? Aquí hay una comparación, más que todo con la laguna facultativa, ¿ok? Y aquí podemos decir que en climas cálidos, los humedales de flujo horizontal tienen el mismo requerimiento de superficie, porque el área sí ocupa una superficie importante, pero los de flujo vertical ocupan muchísimo menos espacio. Además, tenemos que los humedales de flujo superficial producen agua clara, mientras que la laguna facultativa tiene una alta producción de algas, lo cual influye en la calidad de los efluentes y complican su reutilización. ¿Sí? Además, lo otro es que las lagunas son más difíciles de integrar en un barrio, en una zona, tienen que estar como más alejadas de la zona urbana, mientras que eso no ocurre con los humedales. Los humedales se pueden integrar con mucha más facilidad a las ciudades. Aquí, ya casi para cerrar, vamos a ver las ventajas y desventajas, lo que es el paisajismo como una de las grandes ventajas, la perfecta integración ambiental, incluso en la ciudad, la sencillez operativa, el consumo energético casi nulo, la inexistencia de averías al carecer de equipos mecánicos, la menor generación de lodos, con respecto a cualquiera de los tratamientos convencionales. Los óleos se mineralizan, eso significa, porque recuerden que los óleos, los metales pesados, se bioacumulan, no se eliminan. Entonces, pero como pasa un proceso de bastante tiempo, ellos al final pasan a ser sólidos inorgánicos en gran medida. No se generan olores y permiten el reuso, bueno, generan un hábitat para muchas especies, permiten el reuso de aguas grises como agua de riego. Tenemos que, dentro de esos reusos, pues podemos usarlo como ornamentación, alimentación animal, además que los de flujo libre permiten la creación y restauración de zonas húmedas aptas para potenciar la vida salvaje, la educación ambiental, las zonas recreacionales. ¿Sí? Y estos humedales en general tienen muy buena tolerancia a cambios de caudal y cambios de carga orgánica. Bueno, las desventajas, porque sí existen desventajas. Bueno, aún existe más que todo falta de desarrollo en países subdesarrollados, aún se consideran como proyectos pioneros, por tanto no son una opción muy recurrida en el mundo porque todavía no se tienen perfectamente medidos los alcances de los mismos, extensiones de terreno requeridas que exigen mayor superficie para su implantación que las tecnologías convencionales. En algunos casos puede haber una puesta en marcha más alta, mayor, ¿sí? Pueden requerirse algunos meses por el crecimiento de las plantas y en general requieren, o muchas de ellas requieren tratamiento previo,
pero como pudimos ver, el sistema francés pues, puede ser un sistema totalmente completo solamente con humedales artificiales. ¿Sí? Otras desventajas, los humedales de flujo superficial presentan riesgo de colmatación del sustrato. Esto es siempre que no se ligue convenientemente, porque tenemos que ver la granulometría, la grava, el tamaño de la arena. Si no funciona bien la etapa de pretratamiento y tratamiento primario, y si no se resuelven problemas básicamente de grasa, sólidos, entre otros. Bueno, aquí imágenes, ¿ok? Experiencias en el mundo. Ustedes pueden ver acá la ciudad y cómo hay una integración totalmente de estos humedales. Yo pude investigar en muchas empresas, una de ellas Phytorestore en Francia, cómo han logrado realizar esta conexión, ¿sí? Esto específicamente en el poblado de Honfleur, ¿sí? Aquí, fíjense que se logró hacer tratamiento final de aguas residuales, lodo y aire, porque mejora el aire a través de los jardines filtrantes. Aquí realmente hay una planta de tratamiento junto con unos jardines filtrantes. Aquí, dentro de otras cosas, bueno, tenemos los valores referenciales tanto del tratamiento de lodo y de aire en esa misma localidad. Tenemos en China, ¿sí? Esta misma empresa también ha logrado, adicionalmente a la planta de digestión anaeróbica, ¿sí? Integrar humedad y a partir de ello restaurar humedales cercanos a que tenían problemas de contaminación severo, ¿sí? En Brasil, por fitorremediación, también esto es a nivel de industria farmacéutica, esto es la corporación de Merck, ha logrado también reutilizar aguas y tener estos jardines dentro de sus instalaciones. Centro de Investigación y Desarrollo en Shanghái, China, ¿sí? Tenemos en España, aquí lo estoy pasando un poco más rápido para que ustedes vean las imágenes, y en Venezuela. Con esto quería ya para el cierre mencionar que una de las cosas que me incentivó a traer este tema, este ciclo de webinarios, fue que dentro del año 2012 al 2015 yo estuve trabajando con una empresa en Venezuela que se dedicaba al diseño, operación y mantenimiento de humedales, algo que no era muy conocido por muchas personas, y se trabajó en varias localidades, en Barinas, también en Estado Portuguesa, en el Estado Falcón, y esto se había presentado a nivel de Ministerio de Vivienda como soluciones descentralizadas para espacios, localidades que, si bien tenían sistema de alcantarillado, no tenían sistema de tratamiento de las aguas residuales, ¿ok? Y no había una planta de tratamiento municipal, como si bien lo hay en la zona central, Valencia, Maracay, y estas aguas pues generaban al final un problema porque se descargaban directamente y a los ríos, a los lagos y en todo caso eh, contaminaban las aguas subterráneas. Bueno, les dejo este mensaje aquí en el cierre. Los humedales artificiales son una solución viable para abordar diversos problemas ambientales. Así que si empezamos hablando de que es depuración de aguas residuales y ustedes crean que solamente es tratamiento terciario, no solamente es así, porque es una alternativa ecológica donde se alinea la ingeniería con la naturaleza para ayudar a detener la cadena de deterioro ambiental, potenciar la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. Muchas gracias por su valioso tiempo. Muchísimas gracias, Eli, por estos contenidos que has compartido. Estoy gratamente impresionado porque resulta muy interesante, aparte que yo también soy, digamos, me he desempeñado en el área de las aguas, de la parte analítica y también de la parte de calidad en aguas, de manera que este tema resulta muy interesante. Bueno, vamos a abrir un espacio para hacerte llegar algunas cuestiones, algunas preguntas que queremos Ahora, plantearte, sí, y que de esta forma tú nos puedas compartir experiencia. Por ejemplo, mira,
de lo que hemos venido recopilando entre nosotros como organizadores, vimos que colocabas ejemplos de humedales, por ejemplo, en comunidades y en zonas de los llanos en Venezuela. Y a propósito de eso, ¿cuáles serían las zonas idóneas para este tipo de tratamientos y cuál sería la demanda de terreno? ¿Se necesita mucho terreno para instalar humedales? ¿Y en qué zonas se pueden colocar? Sí, sí se necesita una superficie importante, pero depende del tipo de humedal. Esto se ha ido desarrollando desde los años 50 y ha venido teniendo muchísimo mejora a nivel de diseño. Y lo último que vimos hacia, a través del sistema francés es que reduce muchísimo el tamaño, el espacio que se necesita para la instalación de un humedal. Los humedales de flujo subsuperficial de tipo vertical, donde se distribuye uniformemente el agua, son los que requieren menor espacio y pueden trabajar con una carga más alta. Lo que se hace, dentro de otras cosas de diseño, como, digamos, como referencia, es que son totalmente viables cuando estamos hablando de menos, en cuanto a espacio, de menos de 10.000 personas equivalentes. De 10.000 personas equivalentes. Por debajo de eso es totalmente factible su instalación. E incluso a nivel industrial, a nivel de la recuperación de, por ejemplo, ríos que atraviesan una ciudad y haya una integración completa con sitios urbanos. Así que existe la posibilidad, es amplio el universo de cosas que se pueden hacer con la humedad artificial, pero puede haber un tema todavía de confianza y también de competencia, porque en el fondo, si bien ya hay empresas, muchas empresas que se dedican a esto, yo trabajé en un tiempo con una empresa dedicada a esto en Venezuela, que era difícil, porque en Venezuela eh, no había muchísimo conocimiento del tema y también el tema de competencia, porque hay muchas otras empresas que se dedican pues, a instalar los activados, a instalar filtros biopercoladores. Entonces van a dejar a un lado lo que es la opción de humedales artificiales o lo mismo que es los tratamientos físico-químicos, el consumo, tener consumos allí de coagulantes, floculantes, de forma continua y un suministro que tiene que estar permanente allí en planta. Entonces sí, hay un nivel de competencia y el nivel económico mientras de repente puedan bajar los costos, puede haber, así como ocurre con los autos eléctricos, para cerrar. Bueno, fíjate que de eso que mencionas nos surgen otras cuestiones. Por ejemplo, en una comunidad se generaría preocupación por la generación de olores o que proliferen insectos. ¿Eso se puede controlar en un humedal? Correcto, sí. Precisamente es una gran ventaja porque se compara mucho, por lo menos para zonas rurales, utilizar un sistema de laguna con un sistema de humedales y resulta que allí hay una gran diferencia porque los humedales no generan problemas de olores y no generan mayor cantidad de lodo. El lodo entonces en gran medida queda debajo de ese material filtrante y rara vez se remueve, rara vez se toca ese material filtrante. Bien. Y en relación a la operación y mantenimiento, ¿qué tan profundo debe ser el conocimiento o la formación que se requiere para la operación de un humedal artificial? ¿Qué nivel profesional se podría buscar? ¿O en una comunidad, la comunidad se podría hacer cargo de la operación de un humedal? Bueno, en mi experiencia me pasó precisamente eso. Se entregaba el humedal, se entrenaba a la comunidad y ellos luego podían ser los cuidadores del humedal. Y eso a nivel de costo le disminuía enormemente el valor, en todo caso. De hecho, generaban cooperativas o podían trabajar también con la formación del ecociudadano
¿sí? Y una tendencia totalmente sostenible en ese sentido. O sea Sostenible y sustentable. que la comunidad podría implicarse Podría tomar el sistema. en... Ujú. Perfecto. Fíjate que, bueno, de parte de María Carlota, que está en Río de Janeiro, nos hizo llegar una pregunta. En Venezuela se vio en algún momento sobre el lago de Maracaibo un crecimiento incontrolado de la legna, pero la legna Mm. es una especie natural. ¿Se ha utilizado la legna para en humedales o no es recomendable? ¿Has visto algún caso en el que se haya utilizado? Mira, sí se ha utilizado, o en general sí se ha utilizado, pero más se ha utilizado la planta bora, que también por lo menos en el lago de Valencia se ve muchísimo la bora, porque Ujú. igual hay un problema de eutrofización, ¿sí? Y se forma muchísima cantidad. De hecho, en una de las imágenes le mostré esa planta en particular, que tiene digamos, un efecto muy parecido a la leña. Ya. Y el hecho de utilizar plantas que sean, digamos, que cubran una superficie del agua, ¿no implicaría que se genere algún mal olor por condiciones anaerobias dentro del humedal? ¿O eso también forma parte del control en el diseño? Forma parte del control. Por ejemplo, en el humedal de flujo superficial vertical, ¿sí? Hay, bueno, debe haber una tubería que permite que va como una especie de chimenea que permite mantener cierto nivel de oxígeno dentro del humedal. Además que hay un control muy importante sobre cómo es el medio filtrante. Por lo menos si es un primer humedal, tiene que ser de un grosor mayor, ¿sí? Y si ya es un segundo humedal, puede ser más fino, ¿ok? Porque así permite que hayan espacios disponibles para la presencia de oxígeno. De hecho, ese es fundamental en el control biológico, que siempre haya oxígeno. Entonces, eso es parte del trabajo de un buen diseño y de un buen mantenimiento de la humedad. Perfecto. Bueno, fíjate que de los asistentes que están aquí te envían saludos, excelente contenido, nos comenta Víctor, una de las personas que asistió, y me sumo a ese comentario, ya que encuentro que ha sido muy interesante todo lo que has traído, lo que has compartido. Seguramente se puede profundizar mucho más, que yo sé que sí, Sí, que tú tienes mucho mayor contenido que se puede impartir, que se puede profundizar, pero la verdad es que yo entiendo que para el webinar ha sido de mucho valor esto que se ha presentado y que nos da una visión general para conocer acerca de los humedales y posibles aplicaciones y lo que tú mencionaste antes también, gente que está haciendo trabajos o desarrollos para trabajos de grado, una aplicación pudiera ser esta. Bueno, el mismo Luis Reinaldo nos comenta que hay concursos de conocimiento en el que ha habido ganadores que han propuesto diseños de humedales. De manera que sí. estamos como muy complacidos, muy satisfechos de esto que has impartido hoy día. Me alegra mucho compartir con conocimiento, por supuesto, las experiencias vividas y formado parte del equipo que ha traído los temas, este ciclo de webinars para la universidad. Y así que estamos Correcto. totalmente a la orden y puede realmente generarse una diversidad de temas. Dentro de esto podemos ver algo netamente de diseño, pero sí lo mejor era incentivar de forma general y abrir más la visión de lo que significa trabajar con humedales artificiales. Yo por lo menos cuando me uní a ese equipo de trabajo, que me permitió pues conocer un poco, en cierta medida,
ya sea en Marinas, en Portuguesa, también en Falcón. Me emocionaba trabajar con ellos porque se habló ya por tema de migración, no fue así, pero nosotros hablamos de capacitarnos en Francia. Entonces, íbamos a hacer o sea, teníamos que prepararnos totalmente para poder introducir bien este tema en Latinoamérica, porque hablamos de Venezuela, pero se puede cruzar Pudiera fronteras. ser cualquier sitio de Latinoamérica. Ujú. Y Así la es. verdad que me pareció apasionante, yo me sumergí en el tema, investigué muchísimo, empecé a aplicar, trabajé con las plantas, nosotros teníamos las plantas, las carrizos, las Eneas, las boras, y, y pudimos aplicar lo que es el compost, el forraje, trabajé con los medios filtrantes, me pareció de verdad muy emocionante por eso, por lo que se entrega de forma ambiental a, a todos, a la comunidad y, y al planeta en general, al planeta. Eso es lo que a Así mí me es. emocionó de hacer eso. Así que hoy en día, bueno, ya en Chile, más dedicado primero a la parte de laboratorio y actualmente ya un poco más hacia la área de ingeniería y calidad, pero esto sí ha formado parte de mis vivencias y quería que compartirlo ahora en este momento que nos reunió para hablar de Excelente. temas ambientales totalmente. Así es. Bueno, Eli, muchísimas gracias por tu intervención, gracias por aceptar esta invitación, gracias también a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Les voy a recordar que este contenido va a quedar publicado en el canal de YouTube de egresados de Ingeniería Química de la UNEXPO y allí podemos profundizar en todo esto que nos ha compartido Eli acerca de los humedales y todo el ciclo de webinar de los 10 webinars que hemos tenido en el ciclo de medio ambiente. De manera que agradecemos su participación, su intervención y esperen y sigan atentos al próximo ciclo que vamos a tener en el 2024 sobre todas estas temáticas interesantes que contribuyen a nuestra formación y a nuestra actualización profesional. Así que atentos a los canales, a las redes sociales de egresados de Ingeniería Química y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.